Quiero darle gloria a Dios por estar este jueves en este lugar. He tenido muchas bendiciones de parte del Señor, muchas bendiciones, de verdad que hoy ha sido un día de gran bendición para mí. Y yo quiero, lo primero que quiero decirles es que hay peticiones, que a veces usted no le hace a Dios, pero Dios se la responde aunque usted no se lo haga. Nosotros oramos por algunas cosas y a veces estamos pendientes solamente de aquellas cosas por las cuales oramos, pero no estamos pendientes de aquellas cosas que Dios nos da sin haber orado, sin haberle pedido al Señor, por favor, dame esto. Y entre esas, yo quiero solamente decirles unas. La primera, ustedes saben que aquí está mi hermana, su hija, su esposo. Para mí es una alegría estar con ellos. Es una felicidad. Y yo el día de hoy tuve la oportunidad de estar con ellos todo el día. No le había pedido a Dios todo eso, oye Señor, todo el día, y que me pudieran brindar todo ese cariño. Sin embargo, Dios me lo dio. Y poder compartir con ellos esta semana para mí ha sido una bendición extraordinaria. Es un regalo extra y maravilloso que Dios me da en su amor y misericordia. E incluso no solamente están ellos, ahí está mi mamá también. Mi mamá está con ellos, conmigo. El día de hoy estuvimos. Y yo no le había orado al Señor por estar con ella en este día especialmente. Yo no se lo había pedido a Dios, pero Dios me lo dio. Y hoy es el día que ella cumple años. Entonces, imagínense ustedes, y mi hermana cumple el domingo. Entonces, yo digo, nunca usted pide algo que a veces Dios se lo da sin pedirlo. Sin pedirlo, Dios le da a usted los regalos así. Y digo, Dios mío, yo nunca te pedí. Ustedes saben hace cuánto tiempo yo no estaba el día de cumpleaños con mi mamá. ¿Hacía cuánto tiempo? Estuvimos hoy tratando de recordar y ella dice que hacía desde que yo estaba estudiando, quizás, que no estaba un día de cumpleaños con ella. Todo el tiempo era llamándola, hola mamá, feliz cumpleaños. Hola mamá, feliz cumpleaños. ¿Dónde está? Estoy por allá en tal sitio. ¿Dónde está? Estoy en tal lugar predicando la palabra. ¿Dónde está? Estoy en feliz cumpleaños, mamá. Y ustedes saben lo que hoy en la mañana despertar e ir al cuarto y abrazarle y decirle feliz cumpleaños. Bueno, no, la hermana mía se lo llevó. Hay cosas que usted no se lo pide a Dios, pero Dios se lo da. Amén, ¿verdad? Yo me puse a pensar y dije, Dios mío, qué bueno tú eres, qué grande tú eres, qué maravilloso tú eres. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido hoy vida, pero no le hemos dado gracias a Dios por la vida y no se le hemos pedido, pero Dios nos lo dio? Por la protección que tenemos hoy, por los hijos que tenemos hoy, por la comida que hoy Dios nos dio, por bendiciones que nos está dando. Hoy el estar aquí incluso es una bendición del Señor Jesús. Así que hoy yo quiero dar gloria a Dios y bendecir su nombre por las peticiones que nunca elevé, porque yo no soy tan sabio, ni usted es tan sabio para a veces orar por todo lo que usted necesitaría orar. Si usted tuviera que orar por todo lo que necesitaría orar, hermano, por favor, tuviera que pasarse un día y el otro día y pasársela orando. Y la palabra de Dios nos dice debemos orar siempre. Sin embargo, no alcanzaríamos a nosotros orar por todos los detalles que tendríamos que orar y que Dios está pendiente como nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy hemos orado nuevamente por estas peticiones que están aquí. Pero yo quiero que demos gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha respondido sin que nosotros las hayamos hecho. ¿Cuántos quieren levantando su mano y decir, gracias Señor? Digan conmigo, gracias Señor, por las peticiones que me has respondido
sin ni siquiera haberla hecho. Gracias. Amén. Esas son, de verdad, tantas cosas maravillosas que el Señor hace con nosotros. Hay un principio que espero que lo podamos estudiar el día sábado, un principio extraordinario, y es cómo Dios se encarga de cumplir las peticiones que nosotros ni siquiera hacemos. Saben que pensando en eso, yo tengo aquí en este aparatico, oíste Carla, en este aparatico tengo aquí una lista que yo coloqué en las notas, dice los regalos de Dios. Y entonces estaba pensando, porque a veces el ser humano olvida mucho, ¿verdad? Tristemente usted olvida. Usted recibió una bendición ayer y hoy tiene un problema y se olvidó la bendición que recibió ayer. Pero si ayer Dios te amó, te respondió, tú dijiste gloria a Dios y sentiste su amor, ¿por qué hoy vas a dudar que Él, el mismo Dios de ayer, esté contigo hoy? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el ser humano olvida, por eso es que Dios le dio la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia en sus manos? Estamos listos, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar mucho hoy. Porque usted dice, oh, pero este versículo, qué lindo, lo había olvidado. ¿No le ha pasado a ustedes eso alguna vez? Y Dios me lo mandó hoy en la mañana, porque usted lo está leyendo, usted lo está estudiando, porque el ser humano olvida. A veces está concentrado en otras cosas y olvida. Entonces, aquí anoté algunas cosas que lo llamo los regalos de Dios. Los regalos de Dios. En primer lugar, coloqué mi vida solamente es una respuesta de gratitud. Debo encontrar las 1000 maneras para expresar gratitud a Dios en palabras y hechos. Y no mirar siempre lo que tengo y lo que Dios me ha dado. Y observar lo que recibo cada segundo, aún en las más pequeñas circunstancias. De eso vamos a hablar mañana, especialmente. Y aquí anoté, lo primero que quiero darle gracias a Dios es la vida que Dios me da, a mis padres, hermanos, sobrinos, esposa, hijos. Gracias por el Centro de Vida Sana. Les hablé de Centro de Vida Sana, ¿verdad? El terreno que Dios nos dio, un lugar especial. Si alguna vez van a Venezuela, dice, quiero conocer el lugar tan especial que el pastor nos habló. Es un lugar especial. Gracias Dios por eso. Gracias porque Dios me permitió un regalo para tener un personal en el trabajo de la televisora. Dios nos permitió tener un arquitecto para el trabajo. Gracias por el dinero que Dios le dio a Yosenni para sus estudios. Gracias por 2 campos que están por encima de la liquidez. Gracias porque pude vender el carro y pude comprar otro carro, que fue una extraordinaria bendición de Dios. Gracias, oh Dios, porque me aprobaron el dinero de Cadivi y de Josben. Cosas como esas, no, yo lo tengo aquí porque a veces usted olvida y dice, bueno, pero ¿cuántas oraciones Dios le respondió? Usted tiene las listas de las oraciones que Dios le ha respondido. Tiene eso escrito, las listas de las oraciones que Dios le ha respondido. Yo quiero invitarles que usted comience a hacer una lista de oraciones que Dios le ha respondido. E incluso anotar las que sin ni siquiera pedirlo, lo ha respondido. ¿No dicen amén, hermanos? Yo le coloqué en mi lista incluso allí la manera tan maravillosa como el Señor había permitido que mi hija se pudiera casar. Pudiéramos venir en mes de junio acá. Habíamos comprado los pasajes un año antes. El viaje que hicimos de Caracas hacia acá era el último vuelo que hacía esa línea por ese trayecto. Era el último vuelo, porque después del vuelo que hacía todos los días, un día a la semana, todos los días, cada día de la semana, así iba a ser un solo vuelo a la semana. Y el vuelo de American hacía 3, 4 vuelos diarios, iba a ser un solo vuelo al día. Y no había vuelos. Así que hay pedidos que nosotros tenemos que decirle gracias Dios. Gracias Dios.
Pero ¿saben cuál es el resultado de eso? ¿Por qué viene todo eso? Por una palabra. Y ayer hablando con mi hermano y mi amigo San Juan, ¿ahí está San Juan aquí? San Juan, levanta tu mano por favor para que te conozcan. Oye San Juan, exactamente, mi hermano San Juan. Hablando con mi hermano San Juan, él me recordó esa palabra que yo había dicho ayer y que quizás algunos no escucharon bien. ¿Cuál es la palabra? Yo he hecho un pacto con Dios. Amén. Dios ha hecho un pacto conmigo. Estamos en un pacto. Él se encarga de cumplir su pacto siempre, porque Él es fiel. Voy a tener que quitarme esto. Él se encarga de cumplir su pacto por... Sí, estamos. Él se encarga de cumplir su pacto porque Él es fiel. Él espera que yo también sea fiel. ¿Qué más? Gracias. ¿Ah? Alianza. Muy bien. ¿Qué más? Convenio. Hemos hecho un pacto. Ese pacto ha ido creciendo a medida que van los años, Carlita. Pero yo veo y digo, oye, todas estas cosas son la demostración, Carlos, de que el Señor está cumpliendo su pacto. Y yo alabo el nombre del Señor por eso. Tengo más de 35, 40 desde que comencé a hacer una lista de los más significativos que han pasado en mi vida y que yo he visto que Dios ha respondido a su promesa. No debemos olvidar. Pero eso es lo que ha ocurrido. Hay un pacto. El reino de Dios no solo quiere manifestarse en usted o en usted, cuando usted se lo permite, dice, Señor, manifiéstate, porque estoy en esta semana y quiero que tú esta semana te manifiestes, la otra semana no, sino Dios quiere manifestarse siempre en tu vida, siempre. Eso es lo que Dios quiere hacer, y que haya un pacto permanente, inviolable, porque Dios es fiel y siempre va a cumplir su pacto. ¿Cómo nosotros en el reino de Dios podemos experimentar el pacto? Vamos a leer varios textos de la Escritura. El primero de ellos está en el libro de Marcos capítulo 1, lo que hemos estado estudiando todas las noches, por favor. Marcos el capítulo 1. Marcos el capítulo 1, vamos a leer el versículo 14. Marcos el capítulo 1, el versículo 14. ¿Tienen ustedes en su Biblia Marcos capítulo 1 versículo 14? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Voy a ponerme los lentes, ya me dijeron, pastor, ya usted tiene que recordar que tiene que usar los lentes. Me desconcentro cuando comienzo a buscar los lentes. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino ¿a qué? A Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Por favor, subrayen eso. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. La pregunta que vamos a comenzar haciéndonos esta noche es, ¿qué quiere decir Jesús cuando dijo el tiempo se ha cumplido?
Porque basado en este texto hemos estado estudiando cada noche lo que significa el reino de Dios, ¿se acuerdan? El reino de Dios hemos estado estudiando qué significa en primer lugar tener fe. Ayer hablamos de tener la fe. ¿Qué más hemos hablado de tener el reino de Dios? Obedecer la palabra de Dios, hemos hablado del reino de Dios. ¿Qué más hemos hablado del reino de Dios? De guardar los mandamientos del Señor porque son el protocolo que nosotros debemos de seguir. Todos los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? 10 mandamientos. Estudiamos ayer incluso los que no entrarán en el reino de Dios porque no tienen la fe para seguir al Señor. ¿Qué más hemos estado estudiando del reino de Dios? ¿Perdón? Que está cerca de nosotros, está tan cerca que podemos decir Padre nuestro que estás en los cielos y hablar con Él, está muy cerca de nosotros. ¿Qué más hemos estudiado del reino de Dios? ¿Qué más? ¿Alguien más recuerda algo de lo que usted ha aprendido durante esta semana del reino de Dios? Podemos comunicarnos con Él a través de la oración, además de que podemos decir Padre, podemos comunicarnos con Él a través de la oración. ¿Qué significa que el tiempo se ha cumplido? Jesús llegó y dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo cuando dijo el tiempo se había cumplido? Hay una profecía en el libro de Daniel, el capítulo 9, que especialmente fue escrita como cumplimiento del tiempo cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Vamos a ir al libro de Daniel, Daniel capítulo 9. Daniel, el capítulo 9, por favor. ¿Encontraron Daniel capítulo 9? Falta algunos para encontrarlo. Daniel capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 24. Dios está hablándole el tiempo que iba a tener el pueblo de Israel para la salvación y la bendición del pueblo de Israel. Y dice Daniel capítulo 9 versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Noten lo que está diciendo, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y luego dice, ¿se acuerdan aquel hombre que dijo, tú eres el santo, el Hijo de Dios, que lo estudiamos el día sábado de la mañana? Ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiendes que para que se cumpla eso, la profecía, versículo 25, Daniel 9, 25, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe o el ungido príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 62 más 7, ¿cuánto es? 69, correcto. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el ¿qué? El pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora bien, el Señor Jesucristo comienza a predicar, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo está haciendo referencia? Está haciendo referencia a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel, 5 siglos antes, 500 años antes, había dado una promesa y había dicho para el pueblo de Israel, Dios había recibido, le había dado la profecía a Daniel a través de, para el pueblo de Israel, que ese pueblo tendría 70 semanas especiales para ellos. Porque si ustedes leen todo el capítulo 9 del libro de Daniel, van a encontrar que Daniel estaba orándole, clamándole a Dios hasta cuándo iban a estar ellos en cautiverio.
Entonces Dios le responde a Daniel y le da la respuesta y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas están separadas para tu pueblo. 70 semanas. Y en esas 70 semanas 7 cosas iban a pasar. Terminar la prevaricación, expiar el pecado, terminar las ofrendas, quitar la iniquidad, sellar al Santo de los Santos. Eso es, y sellar la profecía, la visión y la profecía. Esas eran las 7 cosas que estaban determinadas para suceder durante esas 70 semanas. Y luego entonces dice: y desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y divide 7 semanas y 62 semanas. Y entonces se edificará el muro en tiempos angustiosos. Y luego dice que vendrá a la mitad de la semana y se quitará la vida al Mesías. Y entonces se cumpliría la profecía de Daniel. ¿Qué era lo que estaba hablando Daniel? Que el Señor Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. Y que hoy nosotros vamos a observar de una manera especial lo que el Señor estaba profetizando. En primer lugar, Daniel estaba viviendo en los tiempos de Babilonia. Estaban los judíos cautivos. El pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén estaba destruida. Y se necesitaba que se diera la orden para reedificar los muros de Jerusalén. No solamente físicamente, sino también políticamente. Hubo 3 decretos, según la historia, para edificar a Jerusalén. El primer decreto lo dio Ciro en el año 538 para edificar a Jerusalén. Y se cumplieron los 70 años que había dicho Jeremías para edificar a Jerusalén. El segundo decreto lo dio Darío para edificar a Jerusalén en el año 520. Pero el tercer decreto lo dio un rey llamado Artajerjes, que no solamente le dio la oportunidad de edificar los muros, sino que también iba políticamente a establecerse el poder en Jerusalén. Así que Artajerjes, en el año 457 antes de Cristo, dio el decreto para edificar a Jerusalén. Ustedes lo pueden encontrar, está allí en la historia. Ese es el decreto que consideramos como el inicio para esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, la profecía dice 70 semanas desde la orden para edificar a Jerusalén. Esta orden, esta no se cumplió, esta tampoco se cumplió. Esta, 107, sí comenzó a cumplirse lo que fue la orden para edificar los muros de Jerusalén y también establecer un gobierno en Jerusalén. Así que físicamente y políticamente se estaba comenzando a edificar a Jerusalén. ¿Estamos bien allí? ¿Estamos claros allí? Ahora dice que esa orden se iba a edificar, se iba a comenzar a edificar los muros de Jerusalén. Saben ustedes que desde ese momento dice que desde ese instante habrían 7 semanas y 62 semanas. Así que imaginémonos lo siguiente, 457, yo creo que, consuegro, vamos a ponernos ya está bien, voy a poner. Ok, yo creo que aquí puedo escribir. No. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Aquí. Ok. Observemos lo siguiente, hermanos. Voy a tratar de... 457 dice que 7 semanas. Y luego dice 62. ¿Qué dice allí? No pierdan el texto bíblico. Y luego dice 62 semanas. Ahora, ¿alguien me podría decir proféticamente, está hablando aquí de días, semanas? ¿Qué significaría proféticamente días o semanas?
Hay algo muy importante que cuando hablamos de profecía, cada cosa tiene un símbolo. Algunas personas dicen, pero no entiendo la Biblia, porque sencillamente no buscan cuál es el significado de esa palabra en la misma Biblia. Y a veces leen el Apocalipsis o leen Daniel y no encuentran cuál es la respuesta, pero en la misma Biblia está. Por ejemplo, ¿qué significa días en la Biblia? Ustedes leen, por ejemplo, en Números capítulo 14:34. Francis me va a decir ahorita. Números 14:34, porque la prueba está allí bíblicamente. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Números 14:34. Número. Muy bien, entonces, ¿qué significa días en la Biblia proféticamente? Un año. Así que estamos hablando de 7 semanas. Cada semana tiene ¿cuántos días tiene cada semana? ¿Cuántos días tiene cada semana? 7 días. Así que si hablamos nosotros de 7 días por 7 semanas, ¿cuántos días sería? 7 por 7, 49. Serían entonces estas 7 semanas, serían 49 años. La primera parte sería el tiempo que llevaría reconstruir la ciudad, los muros de la ciudad. Y eso, el tiempo que llevaría también establecer lo que era el reino allí, el poder allí en Jerusalén. Eso llevó 49 años. Si nosotros restamos 457, 49, ¿cuánto nos da? Vamos a ver. ¿Tienen ustedes alguna una calculadora? 57 menos 49. Exactamente, 408 años. En el año 400 antes de Cristo se cumplió esa primera semana, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero dice, 7 semanas más 62 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En otras palabras, desde aquí hasta acá, 7 más 62, ¿cuántos son? 69 semanas. Si cada día equivale a un año y yo multiplico 69 semanas por 7, ¿cuántos tenemos nosotros? 69 semanas por 7. 483. En otras palabras, tenemos hasta el Mesías príncipe. Voy a quitarme este también. Hasta el Mesías príncipe tenemos 483 años. 483 años. Si yo le resto 457 menos 483, ¿cuánto tengo? 26. Muy bien. Pero sucede que cuando venimos desde los números bajando, porque aquí 457, 456, 455, 454, antes de Cristo, los números antes de Cristo vería, esa es la contabilidad que nosotros hoy hacemos. Después de Cristo, subiendo. ¿Sí me hago entender? No, pero no existió un año cero. Así que para pasar de los números que venimos en negativo, para pasar a los positivos, no contamos el cero. Así que no sería 400, el año 26, sino el año 27 después de Cristo. ¿Saben qué pasó aquí en el año 27 después de Cristo? En el año 27 después de Cristo fue bautizado Cristo en el río Jordán. 27 después de Cristo en el mes de septiembre u octubre. Por eso es que se está cumpliendo la profecía que había dicho Daniel. Daniel había dicho, el tiempo se ha cumplido. Ahora vean lo que dice la palabra de Dios, porque ahora vamos a leer detenidamente, nuevamente lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? El Espíritu Santo descendió del cielo, ¿se acuerdan? Descendió del cielo, ungió el Espíritu Santo a Jesucristo. Hechos capítulo 10, el versículo 38 dice que el Espíritu Santo
Santo ungió a Jesús y anduvo haciendo bien a todas las personas, sanando a los enfermos, porque Dios estaba con él. Hechos capítulo 10, versículo 38. El Espíritu Santo descendió y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y entonces comenzó el ministerio, el Santo de los Santos, Cristo Jesús. Eso estaba cumpliendo la profecía que había sido hecho 5 siglos antes, 500 años antes. Por eso es que Jesús predica y dice: el tiempo se ha cumplido. 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de Israel, para ver si el pueblo de Israel aceptaba o no aceptaba el mensaje de la salvación a través de Dios y especialmente a través de Cristo Jesús. Y entonces hace una profecía. El año 27 comienza el Señor Jesucristo. ¿Saben por eso? Ustedes algunos dirán: pero ¿cómo hizo que el año 27? Yo pensaba que Cristo tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Pero usted está diciendo que el año 27. Se ha descubierto que exactamente cuando las personas dividieron el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo, que se hizo muchos años después que Cristo había estado, muchos años después, no lo hicieron correctamente. Y Cristo, de acuerdo al cálculo de ellos, había nacido como en el año 1, pero no nació en el año 1. Nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Y saben cuál es la razón? Porque la razón es que cuando Jesús nació, estaba Herodes el Grande, que mandó a matar a los niños. Y Herodes el Grande vivió hasta el año 4 o 3 antes de Cristo. Así que muchas personas computan y dicen: Jesús nació el primero y entonces cuando tenía 30 años fue bautizado. Entonces, pero aquí no estamos hablando del 30, estamos hablando del año 27. En cualquier libro de historia van a encontrar que él nació y fue antes del 4 antes de Cristo. Así que cuando llegó el año 27, entonces él fue bautizado y comienza su ministerio. Septiembre, octubre, lo bautiza Juan. Y Juan es encarcelado. Y entonces ahora aparece Jesús en escena diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. A pesar de la situación que ustedes observan, el reino de Dios existe y Dios está aquí. Y comienza a hacer muchas cosas porque ahora el Espíritu Santo está sobre él. Pero el texto no termina diciendo eso. Si ustedes leen conmigo, por favor, ustedes van a encontrar que dice lo siguiente. Dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, ¿qué dice allí? Después de las 62 semanas, ¿qué pasa? Dice: se quitará la vida al Mesías. Porque son 70 semanas. Aquí están 69. Faltaría una semana. Una semana. Esa semana dice que después de esa semana, de las 69 semanas, se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. En otras palabras, él mismo no se quitaría la vida, sino que otro se la quitaría. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, y el fin de la guerra traerá devastación. Y luego dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana. ¿Cuánto es la mitad de una semana? ¿Cuánto es la mitad de una semana? 3 días y medio. Y si cada día proféticamente, Francis, equivale a un año, entonces estamos hablando de 3 años y medio. Si él comenzó su ministerio en septiembre, octubre del año 27, 3 años y medio, ¿hasta cuándo nos lleva? Hasta el año 31, el mes de marzo o abril, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua en el tiempo judío. Y Jesús murió en una fiesta de la Pascua. 3 años y medio, 6 meses de aquí hasta marzo y abril. Y allí entonces se celebró lo que era la fiesta de la Pascua. Y allí Jesús murió. Eso es lo que estaba diciendo incluso la profecía. Jesús, ¿cuántos años tuvo de ministerio? 3 años y medio tuvo de ministerio el Señor Jesucristo. Eso lo había profetizado Daniel 500 años antes. ¿No dicen amén, hermano? Ahora, lo más interesante de todo esto, lo más importante para nuestro estudio, y dice: y por otras semanas confirmará el pacto con muchos. ¿Cómo se confirma el pacto? A través de este acto que hizo Jesús. Dice: a la mitad de la semana hará cesar
pasar el sacrificio y la ofrenda. Hay un texto en la Biblia que por tiempo no lo podemos leer, pero usted lo puede encontrar en el libro de Mateo, y es que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, y él estaba diciendo, consumado es. En ese momento el velo del templo se rompió de arriba abajo, no de abajo hacia arriba. ¿Qué significaba que había sido de arriba abajo? Porque no era un hombre que lo había tomado desde abajo y lo había roto, sino que arriba una mano invisible lo había roto. Y en ese momento se cesó el sacrificio, porque ya el Cordero de Dios, como lo había dicho Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, había muerto en la cruz del Calvario. Y cuando eso ocurrió, se selló el pacto. Amén. Jesús selló su pacto, porque es un pacto incluso que se ha sellado con la sangre preciosa de Cristo. Es un pacto donde Él asume nuestra posición con nuestros pecados, y nosotros asumimos un compromiso especial con Él y lo aceptamos como nuestro Salvador, y Él entonces establece un pacto para que nosotros podamos obtener la vida eterna por siempre. Eso fue lo que ocurrió. Eso estaba profetizado por Daniel. Por eso es que este libro es un libro divino, porque ¿cómo es posible que un libro que fue escrito 500 años antes es confirmado después lo que sucede 500 años después? Solamente Dios lo puede hacer. Por eso es que todo lo que dice la Escritura se va a cumplir. Lo que va a pasar con este mundo se va a cumplir. Lo que dice de la profecía se va a cumplir. De lo que va a decir de la venida de Cristo se va a cumplir. Lo que ocurre del tiempo del fin se va a cumplir, porque todo tiene su tiempo. Y Jesús incluso vino a este mundo por un tiempo. Amén. Ahora, el hecho de que nosotros no sepamos cuándo viene el Señor, porque la Escritura dice el día y la hora nadie lo sabe, no quiere decir que no exista un día ni una hora. Amén. Dios sabe cuándo va a venir, nosotros no lo sabemos, pero Él sabe cuándo va a venir. Ahora, es importante que entendamos esto. El Señor Jesucristo irrumpe entonces en escena diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Daniel capítulo 9, versículo 24. Y alguien me dice: pastor, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Este es otro tema para estudiar después más profundamente. Pero cuando termina esta semana, en el año 34, aquí entonces apedrean a Esteban. Y desde ese momento, cuando apedrean a Esteban, están diciéndole: no solamente crucificaron a Cristo, sino que apedrean a Esteban, están diciendo los judíos: nosotros estamos rechazando al Santo de Dios. Y desde allí el Evangelio se extiende a los gentiles. Más tarde, en el año 70, es destruida Jerusalén. Y se cumple la profecía. Porque ahí lo dice: se destruirá la ciudad. 70 semanas de oportunidad para tu pueblo. 70 semanas de oportunidad para tu pueblo. Y después ocurrirá eso que ocurre. Eso es lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, porque el que le escuchaba iba a recordar lo que dijo Daniel, y entonces iba a pensar: esta es la profecía que está cumpliéndose del libro de Daniel. Ahora bien, mis hermanos, mis apreciados hermanos, esto que hizo el Señor Jesucristo fue el sellar el pacto con sus hijos, con toda la humanidad. ¿Qué quiero decir esto con el pacto? Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6. Perdóneme, pero hoy quiero extenderme un poco para que entendamos esto bien. Génesis el capítulo 6, el versículo... Génesis el capítulo 6, el versículo 18. ¿Qué dice Génesis 6, 18? Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú y tus hijos, y tu mujer, y la mujer de tus hijos contigo. ¿A quién le estaba diciendo Dios esto? A Noé. El mundo se iba a terminar. Ayer hablamos de la luz de advertencia y el sonido. Ta, 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 ta. Yo no sabía qué era el sonido. Gracias, pastor. Yo no sabía cuál era el sonido. Esa era la luz de advertencia. Ahora el Señor nos da una luz de advertencia y dice: el mundo se va a terminar. Y se lo dijo a Noé, pero le digo a Noé: pero voy a establecer mi pacto contigo. Amén.
voy a establecer mi pacto contigo, pero no solo contigo. Dios no quiere establecer solo el pacto contigo. Él quiere establecerlo con tu esposa, con tus hijos y con las esposas de tus hijos. ¿No dicen amén, hermano? Recuerden que cuando Dios nos da la bendición, no solamente nos bendice a nosotros, sino bendice a los hijos de los hijos y de los hijos. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. ¿No dicen amén, hermano? Hasta 1000 generaciones. Los que desobedecen a Dios es que reciben las consecuencias ¿hasta qué? Hasta la cuarta generación. Pero el que obedece al Señor hasta 1000 generaciones, Dios se encarga de responder las oraciones que ni siquiera hace. Pero Dios se encarga de responder. Ahora, vean lo que dice el versículo, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Ocurrió el diluvio, se destruyó la humanidad, se salvó Noé. Capítulo 9, versículo 9 del libro de Génesis dice: he aquí, yo establezco ¿qué? Mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Génesis capítulo 9, el versículo 12 y 13 dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que hago venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. No solamente establece un pacto, sino coloca una señal. ¿Cuántos casados tenemos aquí? Levanten la mano. Algunos están como temerosos de levantar la mano. ¿Y cuántas casadas están? Muy bien. Las casadas tienen que levantar la mano. Ustedes se dan cuenta, nosotros los adventistas generalmente no usamos anillo. Yo soy casado también, pero no uso anillo. Nosotros los adventistas no entendemos que más importante es la fidelidad, que va más allá de un anillo que nosotros podamos llegar a tener. Pero generalmente las personas usan un anillo, las personas que se unen usan un anillo. ¿Cómo qué? Como un compromiso de su señal. Son personas casadas. Son personas casadas, así que usan un anillo. Ahora, cuando el Señor hizo un pacto también con Noé, Él colocó una señal. Que había hecho el pacto. ¿Cuál es la señal? El arco iris. Cada vez que nosotros vemos un arco iris, estamos viendo la señal que Dios le dio a Noé. Ahora, Dios hace un pacto, Dios coloca una señal, y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con sus hijos, un pacto. Ahora, usted me dice, pastor, ¿cuál es el pacto que Dios hace con sus hijos hoy? Porque el pacto lo hizo con Noé, luego lo hizo con Abraham, luego lo hizo con Isaac, luego lo ratificó con Jacob y lo ratificó con el pueblo de Israel, e incluso dijo al pueblo, bueno, tiene 70 años, 70 semanas, 490 años para ratificar este pacto. Y ahora Dios expande el pacto para todo ser humano. La palabra de Dios dice que todo aquel que le busca le puede escuchar. Pero no solamente para buscarlo un día ni 2 días, sino para poder tener un pacto permanente con Él. Un compromiso. Él se compromete contigo, tú te comprometes con Dios. ¿Cuál es el pacto hoy en nuestro tiempo? Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice el versículo 20 y 21. Por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, ¿en los días de qué? ¿En los días de qué? ¿De qué días se está hablando? En los días de Noé. Estamos en el Nuevo Testamento. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y luego que dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Dios hizo un pacto con Noé. Ellas fueron salvadas a través del agua. Y ahora que dice la Escritura, que es el bautismo que ahora nos salva.
nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, en otras palabras, no limpiándonos como nos bañamos todos los días, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Aquí lástima que no tenemos un bautisterio para explicarlo, ¿no? Pero algunos de ustedes han visto un bautisterio. Muy pocos. ¿Cuántos no han visto un bautisterio? Levanten la mano los que no han visto un bautisterio. Muy bien. Un bautisterio es como una piscina. Que hoy tenemos un bautisterio, una piscina, que puede ser un río también. La palabra bautismo que habla allí es la palabra sumergir. Sumergir, baptizo, que viene del término griego bautizo. En los tiempos antiguos, bíblicos, la palabra bautizo era como cuando usted quiere teñir una ropa y la sumerge toda en el agua, para que se pueda teñir bien. Si le deja una parte arriba, ¿qué pasa? Esa parte no se va a teñir. Así que tiene que bautizar la ropa, bautizarla, sumergirla en el agua. Tristemente, quiero decirles que la palabra fue cambiada, incluso la práctica fue cambiada, y ahora en las denominaciones hoy existe bautismo, pero no de acuerdo a la palabra bíblica. A veces le coloca un poquito de agua en la cabeza a la persona, pero eso no es el bautismo bíblico, ni el bautismo al cual Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. El bautismo bíblico es mucha agua, un tanque de agua, y entonces la persona es sumergida en el agua, y cuando es sumergida totalmente, no es para lavarla, eso es lo que dice. Noé fue salvo a través del agua, pero tú vas a ser salvo también a través del bautismo, pero no para limpiarte de la inmundicia del cuerpo, no, sino para limpiarte de la inmundicia de tu conciencia. Conciencia. Hay cosas que a veces llevamos en nuestra conciencia y que decimos, oh, Dios no me va a escuchar porque yo soy muy pecador. No, yo lo hice hace 20 años, yo hice hace 15 años tal cosa. Y siempre tenemos esa carga en nuestro corazón. Pero cuando somos bautizados a través de ese acto especial, entonces ese hace como una señal especial y nuestra conciencia queda libre de todo lo que hicimos en el pasado. ¿Dicen amén? Nuestra conciencia, se limpia nuestra conciencia. Hay un texto de la Escritura que nos dice eso muy bien. Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Cuando le preguntaron a Pedro qué debía de hacer, lo que respondió el apóstol Pedro. Hechos, capítulo 2, el versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando una persona es bautizada, entonces sus pecados son perdonados, su conciencia queda libre, está en paz con Dios y esa noche puede arrodillarse y tener la convicción que a veces no tenía de que Dios está escuchando su oración. Es algo especial y maravilloso. Es algo único. Porque son perdonados todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Se acuerdan lo que estudiamos? El pecado. No es que Dios se separa de nosotros, sino nosotros nos separamos de ¿qué? De Dios. ¿Se acuerdan el texto que dice de Isaías 59? Dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha cerrado su oído para oír, sino que vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se acuerdan el texto que estudiamos? Bueno, esas iniquidades quedan perdonadas, la conciencia queda limpia y ahora podemos sentir el rostro de Dios sobre nosotros con todo su poder y somos bendecidos por el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Pero hay algo más importante, entramos en un pacto con Dios que no solamente es para nosotros, sino para nuestra esposa, para nuestros hijos y para las generaciones que vendrán, para la gloria de su nombre. Por eso es que la Escritura dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, hay un texto aún más que me gustaría que leamos, que nos habla de lo que significa este bautismo tan extraordinario, que está en el libro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, el versículo 3 y 4 de Romanos. Romanos 6, 3 y 4, que dice:
Para ver el reino de Dios hay que nacer otra vez. Respondiendo, Nicodemo dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús mueve la cabeza y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ¿dónde? En el reino de Dios. Así que nacer de nuevo tenía que ver con nacer del agua y del Espíritu. Y entonces dice versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De qué estaba hablando el nacimiento, Nicodemo? ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Pedro dijo, bautícese cada uno para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Nacer del agua y del Espíritu es nacer del bautismo y del poder del Espíritu Santo que hace ahora un pacto con nosotros. Ahora permítanme explicar eso. Saben que una de las cosas que me preocupaba mucho cuando tenía los 30 y 20 años, y me llevó preocupando hasta que tuve los 40, era cómo me veía cada vez que estaba delante de un espejo. No solamente que me estaba volviendo viejo, sino que se me estaba cayendo el cabello. Ya somos dos, quizás somos tres más de tres aquí. Lo cierto es que yo estaba preocupado por eso. Yo decía, no puede ser, me voy a quedar sin cabello. Y entonces usted comienza a buscar la solución. Hay personas que han encontrado muchas soluciones, incluso costosas y etcétera. Y prueba uno lo que puede probar. Échate esto, haz aquello, haz lo otro. Hasta que finalmente llega a probar la mejor de todas. Resignación. La mejor de todas. Y se llega a conformar con eso. Y se llega a entender algo. ¿Cómo yo espero no tener cabello cuando mi papá no tiene cabello? Mi abuelo no tiene cabello. ¿Me siguen, hermanos? El Señor Jesucristo le dice ahora a Nicodemo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tú necesitas entender que la carne no puede heredar el reino de los cielos. Porque cuando Jesús le dijo, tienes que nacer, que tengo que ir al vientre de mi madre a nacer, no hay un problema. Si tú vas al vientre de tu madre y de tu padre y vuelves a nacer, sales igual. Vas a perder el cabello. En otras palabras, vas a ser pecador, vas a fallar, vas a tener problemas, te va a gustar esto, robar o tener discusiones, o engañar, o mentir, o a veces fallar, y a veces hacer cosas que no quieres hacer. Si vuelves a nacer de la carne, serás el mismo, José. No, el nacimiento de ahora es del agua y del Espíritu. Es un nacimiento diferente, es un nacimiento donde tu conciencia queda limpia, donde te eres limpio de tu pecado, donde has perdonado tu pecado, y ahora no naces de papá y de mamá, con el ADN de papá y mamá, sino ahora naces de tu Padre Celestial. Amén. ¿Me siguen, hermano? Ustedes pueden entender que ese momento cuando Jesús fue bautizado y sale del agua, porque Dios dice del cielo, dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Porque cuando una persona es bautizada, en ese momento llega a ser, de hecho, hijo de Dios. De derecho, hijo de Dios. Todos de hecho somos hijos de Dios. Pero Satanás nos tiene aquí como si fuéramos adoptivos. Y entonces cuando nosotros somos bautizados decimos, ahora soy hijo de Dios, tengo el derecho, tengo la partida de nacimiento, soy ciudadano. Amén. ¿O dicen amén, hermanos? Amén.
Ya me reconocieron, tengo el apellido del Padre Celestial que hizo los cielos y la tierra. Pero eso no es todo. El punto es que no solamente he nacido de nuevo, sino que ahora el Espíritu Santo viene a mi vida para darme un nuevo ADN espiritual. Y ahora sí puedo entrar al reino de Dios. Ahora sí puedo entrar al reino de Dios. No solo vivir en el reino de Dios aquí, con el pacto que he hecho con Dios, sino esperar entrar al reino de gloria que Él está preparando para sus hijos. Porque así mismo como Él cumplió esto, cumplirá su promesa. Dios quiere transformarnos aquí, pero transformarnos totalmente y que experimentemos su gracia y poder. Hay un último texto que quiero que leamos. Está en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, que dice así la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 en adelante. Y acontecerá, el Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, y acontecerá que si oyeres atentamente, ¿qué dice? La voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Todos sus mandamientos, en otras palabras, todos sus mandatos. Recuerden que ayer estudiamos que a veces no escuchamos la voz de Dios y Dios nos habla, hasta que a veces no tenemos que llevar golpe para decirnos, hey, te estoy tratando de dirigir, yo te amo, yo tengo un plan contigo, yo quiero que experimentes mi reino en tu corazón. Pero dice aquí la promesa, si escucha la voz de Dios para andar de acuerdo a sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra y el fruto de la bestia y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas y el trabajo allí en Columbia y en Maryland y en cualquier lugar donde te encuentres. Bendita será tu canasta y bendita tu carro y tu arteza de amasar en la cocina. Bendito serás en la entrada de tu casa y en la salida de tu casa. Bendito en tu salida. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Jehová te dará bendición sobre tu carro, sobre tu negocio, sobre tu granero, sobre todo lo que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de tu Dios y anduvieres en tus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el vientre el fruto de las bestias, y en el fruto de la tierra, y en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestará a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirle. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para no procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito serás tú en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, maldito será en tu entrada, maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro, y todo cuanto pusieres tu mano hicieres, hasta que sea destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales no habrás dejado. Y no voy a seguir leyendo. Hay dos cosas delante de nosotros: la bendición y la maldición. Pero ¿cuál es el deseo de Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te trajo esta semana a este lugar? Dios está más interesado en
sabe lo que va a pasar dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y cuando tú estés viviendo lo que estés viviendo, vas a decir, wow, cómo Dios preparó todo y dirigió todo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hemos estado durante esta semana en la presencia de Dios. Mañana va a ser la última noche. Pero yo deseo que mañana no sea la última noche para que tú estés permanentemente delante de la presencia de Dios, sino que tú tengas un pacto con Dios para siempre. Porque Él ya confirmó su pacto. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Ustedes han visto algunas películas, han escuchado algunas historias, pero es peor de lo que puedan ustedes imaginar. Él tanto dijo y oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Fue una lucha cruel para él enfrentar el hecho de que a los que había venido a salvar lo crucificaron, lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él, lo rechazaron. Y él tuvo que decir en la cruz, entre sus palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero saben que él estaba allí en esa cruz, pensando en esta noche. Y en esta oportunidad que cada uno de ustedes tiene también de hacer un pacto con el Señor. O de renovar su pacto con Dios. Él cuando murió en la cruz del Calvario, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo la profecía. Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios es fiel. Su palabra nunca fallará. La palabra de Dios dice que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en ti. Estaba pensando en tu familia. Estaba pensando en tu sufrimiento. Estaba pensando en las lágrimas que derramamos en este mundo. Estamos pensando en la inseguridad que vivimos en este mundo, en las pobrezas y en la necesidad. Y Él quería que nosotros hoy, en este día, 16 de octubre, tuviéramos esperanza. Que existe el reino de Dios. Más allá de ese mundo que crucifica al Salvador, existe el reino de Dios. Amén. Porque al tercer día Jesús resucitó. Y desde allí está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y Él dijo, todo lo que pidieres creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Él dio todo por ti. Y Él solamente te pide que tú puedas escuchar su voz, guardar sus mandamientos. ¿Cuántos? 10. Todos los mandamientos. Y hacer un pacto con Él. Esta noche yo quiero hacer una invitación especial. La semana pasa muy rápido. Yo doy gloria a Dios por haber estado aquí, por haber estado con ustedes y con mi familia. Pero yo quiero verlos a ustedes en el reino de los cielos. Amén. Y la única manera es que nosotros creamos en la palabra de Dios. Creamos, tengamos fe, escuchemos la palabra de Dios. Esta noche el hermano Camilo va a cantar un himno. Y mientras que él va a cantar este himno, yo voy a orar porque yo voy a pedirle al Señor que pueda levantarse, colocarse en pie aquel amigo, aquella amiga, aquel hermano que no se ha bautizado todavía. Pero dice, pastor, yo quiero que ore porque yo quiero sellar mi pacto con Dios y ser bautizado. Amén. Mientras el hermano va a cantar este himno, yo quiero pedirle que ese hermano que quiere tomar esta noche esa decisión, se coloque en pie. Se coloque en pie y pueda pasar aquí adelante. Amén. Say
quiero que ore por mí. Yo quisiera hacer ese pacto eterno con el Señor. Amén. ¿Hay alguien aquí que quiere decir eso? Que ha sentido eso en su corazón, que ha escuchado su voz y durante esta semana desea experimentar la más hermosa, más maravillosa de todas las bendiciones que puede experimentar una persona? ¿Hay alguien que quiere decir eso? Yo sé que es. ¿Quién va a ser el primero en el nombre de Cristo esta noche? Puedes colocarte. Te felicito por tu decisión. ¿Hay alguien más además de nuestra hermana que quiere decir: yo quiero, pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor? ¿Hay alguien más? Quiero invitarte y no tengo hasta acá. ¿Cuántos se sienten felices por esta decisión? Dios te bendiga, Señor. Dios te está llamando. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Yo sé que eres. No es por casualidad que Jesús nos reunió esta noche. Todo tiene un plan. El que hizo el plan para su venida tiene un plan por nosotros también. Y Él te invitó para que tú pudieras venir a este plan. Hay alguien más que quiere valientemente decir: Señor, tú entregaste tu vida por mí. No voy a tardar más. No quiero estar más lejos de ti. Quiero estar cerca de ti por siempre. Amén. Amén. Totalmente. Dios te bendiga. Esta noche es una noche muy especial. Muy especial. Hay alguien más. Yo sé que hay personas aquí que Dios está llamando. Y Dios le está diciendo: quiero darte más. Pero sobre todo quiero que tenga una relación más profunda conmigo. Si el Señor te está llamando, quizás tú piensas en lo que tengas que dejar. Pero Jesús dejó todo y murió en la cruz del Calvario por ti. ¿Qué podría ser más grande que eso? La palabra de Dios dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El Señor quiere darnos todo. Todo. ¿Hay alguna otra persona que aquí, que todavía no ha sellado su pacto? O quizás, habiéndolo sellado, su pacto se ha resquebrajado, se ha roto. Dios ha estado en segundo lugar y quiere y desea: yo quiero renovar mi pacto con el Señor. Yo me separé de Cristo, yo me alejé del Señor, pero yo quisiera nuevamente unirme con Él y hacer mi pacto con Él eternamente. Yo voy a esperar por lo menos unas 2 personas más, quizás 3. Claro, mi hermano. Amén. Amén. Y quieres renovar ese pacto con el Señor. Amén. ¿Hay alguien? Voy a orar por 2 personas más que pueden estar aquí, que solamente Dios conoce, que han estado luchando durante esta semana, que han escuchado este mensaje, o quizás vino hoy. Yo quiero invitarte para que tú puedas escuchar su voz. Y Él te sabrá perdonar. Él te sabrá perdonar. Faltan 2 personas que quisieran orar para que puedan llegar a entregar su vida a Cristo Jesús. 2 personas. Y tendremos esta oración. Tú sabes en tu corazón, si es contigo, que el Señor te está llamando. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿No dicen amén por este joven?
Ese es un himno muy hermoso. Ven a Cristo que Él te sabrá perdonar. ¿Cuántos están felices por las personas que han pasado aquí? Amén. Pero ¿acaso habrá otra persona allí que está luchando con temores? Yo no quisiera salir de este lugar, de verdad, de corazón, sin que el reino de Dios nos tome a todos los que estamos aquí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga. Venga, hermana, si quiere acompañar. A veces nosotros necesitamos una ayuda especial. Alguien que nos apoye, nos ayude, nos acompañe. Has tomado una decisión importante, Señor, y vas a vencer en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Que Dios te bendiga. Hay alguien de los hermanos que ha traído a estos hermanos aquí que quiere ponerse a su lado, por favor. Porque no es fácil, pero Dios le está dando la victoria a ellos. Y otros aquí estamos en este momento orando para que el Señor les pueda ayudar. Yo quiero que se ponga a su lado, que acompañe aquí en este momento.